Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, esta vez correspondiente a la semana 3 del proyecto 1. Empecemos. Les presento mi portafolio de sugerencias para este trabajo. Tenemos el proyecto 1 de la semana 3, ya conocemos el objetivo. Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionados a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico y complejo y comunicar nuestras ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia. Tenemos entonces las actividades de la semana 3 con su tema ética empresarial. Para comprender el siguiente caso de estudio, utiliza la información de la página 34 a la página 43 del texto escolar de emprendimiento y gestión del primer curso de bachillerato. Entonces, la primera actividad nos indica leer el siguiente texto, el extraño caso Olympus. Debemos leer lo que nos dice el texto sobre este tema y empezamos a resolver los puntos de esta primera actividad, que nos indica: en tu cuaderno haz una lista con las acciones de control que realiza Woodford una vez que se da cuenta de que algo andaba mal en Olympus. Aquí yo les dejo una pequeña lista para que ustedes tengan una idea de qué deben escribir en esta parte o en esta actividad. Dice, mandó cartas al Consejo Administrativo pidiendo información, pidió un informe a la consultora de PwC, llamó al corresponsal de Financial Times en Tokio. El segundo punto nos indica: sobre la base del caso Olympus y la información que describe las páginas 34-43 del texto escolar del primer curso, escribe un texto de máximo 300 palabras que describa el papel que habría tenido para Olympus que sus directivos hubieran contado con una contabilidad ética que les ayudara a identificar a tiempo la situación real de la empresa. Aquí les dejo un texto donde pueden revisar, pueden leer cómo más o menos ustedes deben plantear esta actividad. Pueden hacerlo en 2 o 3 párrafos, que eso daría casi las 300 palabras. En este caso yo tengo 2 párrafos. Pueden dar pausa al video y pueden leer lo que he escrito en esta parte para que se vayan guiando. Recordarles que no todas las actividades están resueltas, pero sí realizaré la explicación de todas. El siguiente punto de la primera actividad nos indica: menciona un motivo por el cual los estados del mundo crean diferentes leyes para obligar a que las empresas registren sus estados financieros en ciertas entidades de control. De igual forma, aquí he puesto un motivo que para mí da paso a esta situación. Para que sus ingresos y egresos económicos sean controlados, se fundamenten con el trabajo de la empresa, se encuentren con sus respectivas justificaciones y comprobantes, y de esta forma establecer que es una empresa legal, para así evitar el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, que lógicamente son formas ilegales de circulación de dinero. Entonces tenemos estos 3 puntos como la actividad número 1. Pasamos entonces a la actividad número 2. Nos indica: lee el siguiente artículo con atención. Bien, el artículo trata sobre la crisis del COVID y el desempleo. Vamos a leer esto y en base al documento a resolver los puntos de esta segunda actividad. El primer punto: analiza el documento y determina 3 variables dependientes y variables independientes relacionadas con el desempleo durante la pandemia por COVID-19. Aquí les pongo ya una variable dependiente y una variable independiente. La crisis por la COVID-19 puede acabar con el empleo de unos 600,000 ecuatorianos. Entonces,
Antes vamos a analizar esto poniendo también los conceptos de lo que es variable dependiente y variables independientes. Una variable independiente es la causa estudiada y controlada para ver sus efectos en la variable dependiente. Es decir, es la variable que se puede controlar y modificar para experimentar algo. Y la variable dependiente es el efecto que resulta de la variable independiente. Es decir, es la variable afectada por la variable planteada. Entonces, según estos conceptos, vamos a analizar. La variable independiente sería causa, la variable dependiente sería efecto. Si estamos hablando de desempleo y qué lo causa, entonces tendríamos que estos 600.000 ecuatorianos están siendo afectados sus empleos por la crisis. Entonces, lógicamente, la crisis por COVID-19 es una variable independiente porque sería la causa, y el efecto, que es el desempleo, sería la variable dependiente. Entonces, así tienen que analizar el resto del texto para encontrar otras variables, ya sea dependientes o variables independientes. El segundo punto de la actividad 2 dice: lee el siguiente texto. En su ficha tendrán ya el texto, pero también nos deja la ficha link donde está el documento completo, que se trata sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Es importante revisar este link porque más adelante otros puntos de esta actividad nos pide en base a esta lectura. En el siguiente punto nos dice: con base en esta ley humanitaria, si el desempleo es nuestra variable dependiente, escribe 5 variables, en este caso serían independientes, planteadas por el gobierno nacional para que el desempleo disminuya y explica por qué. Como pueden observar aquí, yo ya he puesto una variable que justamente está dentro de la ley decretada por el gobierno, y aquí la explicación de por qué es una variable independiente para evitar el desempleo. Pueden leerlo, pueden analizarlo. Y ustedes tendrían que encontrar 5 más en este texto. El siguiente punto: realiza el análisis del caso, causa de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional, y agrega su informe final de estudios de caso al portafolio. Antes de dar la explicación, es importante recordar o analizar qué es un estudio de caso. Un estudio de caso se trata de la investigación que realizamos sobre un tema específico. ¿Para qué? Recopilar más información sobre todo lo que engloba el problema. ¿Con qué fin? Con el fin de elaborar una hipótesis, teoría o, como lo indica el trabajo, hacer un análisis sobre la situación investigada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Tienen que primeramente investigar sobre el tema o el caso que está planteándose. Para esto yo ya he revisado algunos links, he hecho una pequeña investigación y les puedo sugerir que revisen estos links. Estos 3 primeros links tratan sobre el desempleo en el Ecuador. Y este último tiene que ver, pues como ya lo vieron más anteriormente, sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Con todos estos links y con toda la información que ustedes recaben, pueden hacer un estudio de casos. Y al final, como lo dice, hacer un análisis. Entonces, revisen estos documentos, lean y al final redactan un análisis que pueden ser de 2, 3 párrafos. Ya depende de ustedes, pero que tengan una idea clara de lo que ustedes han investigado. Esa es la cuestión en este punto 3 de la actividad número 2. Y la última actividad de trabajo, y que sería podría decir, un poquito más larga y complicada, se trata sobre matemáticas. La ficha nos plantea un problema, pero antes de leerlo y analizar esto, hay que tomar en cuenta que los ejercicios que se plantean aquí tienen que ver con
el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. ¿Ya? Para realizar este tipo de ejercicio se utiliza 3 métodos: sustitución, igualación y reducción. Hay que tener muy en claro esto, lo que significa que para resolver estos problemas se puede utilizar 3 formas o maneras. Ya conforme vayamos leyendo lo que indica la ficha, vamos a ver con qué método está trabajando la ficha. Tenemos entonces el problema. Con este problema nosotros vamos a primeramente identificar las variables y los coeficientes para sacar las ecuaciones. Nos dice, 3 ciudades del Ecuador han tenido que cerrar muchas de sus empresas a causa de la pandemia. Tenemos el número de empresas cerradas en Ambato, A, Babahoyo, B y Cuenca, C. Entonces tenemos aquí 3 variables. Como pueden observar aquí, A, B y C. Cada uno corresponde al número de empresas cerradas en las ciudades mencionadas. Entonces aquí tenemos ya que empezar a plantear las ecuaciones. Nos dice, el total de empresas cerradas es de 285. Esta ecuación está planteada aquí. Sabemos que el coeficiente es 285, pero nos dice que el total de empresas cerradas es esta cantidad, lo que significa que cada variable va a sumarse. Por eso tenemos A más B más C igual 285. Seguimos leyendo. El número combinado entre Babahoyo y Cuenca es mayor en 15 unidades que el doble de empresas de Ambato. El número combinado entre Babahoyo y Cuenca tenemos una suma. Aquí podemos ver la segunda ecuación, B más C, pero nos dice que es el doble de empresas de Ambato y es mayor en 15 unidades. Entonces el doble de A más 15. Esto sería la segunda ecuación. Y la tercera, el número combinado de Ambato y Babahoyo es mayor en 45 unidades que el triple del número de empresas de Cuenca. Entonces, el número combinado, número sumado, A más B, que sería Ambato y Babahoyo, es igual al triple del número de empresas de Cuenca. 3 multiplicado por C más 45 porque nos indica que es mayor en 45 unidades. Entonces aquí ya tenemos las 3 ecuaciones con las que vamos a trabajar este problema. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Se debe ordenar la ecuación para poder realizar ya el problema. ¿Qué significa ordenar? Significa que en el lado izquierdo deben estar las variables y en el lado derecho deben estar los coeficientes. Recordemos que para hacer esta igualación hay unas leyes que se deben cumplir. Si una variable o coeficiente está en el lado derecho y pasa al lado izquierdo, cambia de operación. Es decir, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir, o si está dividiendo, pasa a multiplicar. Esas son leyes básicas cuando se ordenan las ecuaciones. Entonces, analizando la primera, quedaría de la misma forma porque las variables y los coeficientes están ordenados en sus lugares. A más B más C se encuentra en el lado izquierdo, igual a 285, que es el coeficiente, está en el lado derecho. En la segunda ecuación debe ir primero A. Como podemos observar aquí, 2A se encuentra en el lado derecho. Y como está sumando, pasaría al lado izquierdo a restar. Por eso tenemos menos 2A más B y más C que están en su lugar, 100 igual, y 15 también no tienen ningún cambio. Así quedaría planteada y ordenada la segunda ecuación. La tercera, tenemos A más B, entonces va igual, lo mismo, pero encontramos que C se encuentra en el lado derecho. Para pasarlo al lado izquierdo hay que cambiar de operación. Aquí está sumando, acá pasa a restar. Y el 45 queda en su lugar.
Bien, entonces aquí tenemos ya las ecuaciones ordenadas y listas para continuar con el proceso. Recordemos, hay tres métodos y podemos observar que el método que aplica en esta ficha es el método de sustitución. Si su profesor, si su docente quiere trabajar con el método de igualación o reducción, ya depende de cada uno de ellos y también de ustedes con cuál de estos métodos les parezca mejor. Yo, como me encuentro explicando lo que dice la ficha, entonces voy a utilizar la misma forma que lo hace la ficha. Lógicamente este proceso y este problema ya está resuelto. Yo lo voy a analizar de una manera un poco más amplia para que haya una mejor comprensión. Entonces, lo primero que debemos hacer es despejar una de las variables. En este caso, para ir en orden, está despejando A en la ecuación número 1. Aquí tenemos la ecuación número 1. Y recordemos que si vamos a despejar A debe quedar sola en el lado izquierdo y el resto pasa al lado derecho. La misma ley se cumple. Todo lo que cambie de lugar cambia de operación. Entonces quedaría A igual a 285, no sufre modificaciones, pero si A y B que están sumando en el lado izquierdo pasan a restar al lado derecho. Y así quedaría despejada la primera ecuación. A igual 285 menos B menos C. El siguiente paso para aplicar el método de sustitución es que, como ya tenemos despejada la A, debemos reemplazar el valor de la variable A por esta cantidad, tal como lo observamos en el siguiente paso. Dice: sustituye en las ecuaciones 2 y 3 la variable A. Aquí tenemos la ecuación 2, que quiere decir que en todo lugar donde haya A se va a reemplazar por esta cantidad. Aquí podemos revisar entonces el proceso. Y acá tenemos la ecuación 3. De igual forma, todo donde haya A va a ser reemplazado por esta cantidad. La idea de hacer esto es de poder encontrar una cantidad de cualquiera de las variables. Como podemos observar aquí, hasta su resolución todavía no se encuentra ningún valor, ni de B ni de C, porque A ya ha sido sustituida. Pero en la en la ecuación 3 ya podemos encontrar un resultado y tenemos que el valor de la variable C es 60. Entonces ya encontramos un valor, vamos a seguir sustituyendo. De esta ecuación 2 vamos a reemplazar el valor de C, lo que nos daría esta operación. 3 más B más 3B más 3C igual 585. De ahí reemplazamos el valor de C. Nos quedaría 3B más 3 multiplicado por 60 igual 585. Resolviendo esta operación paso a paso nos va a dar la cantidad de 135. Recordemos el proceso que debe seguir, recordemos las leyes que implican cambiar una variable o un coeficiente de lugar para poder encontrar el valor correspondiente. En este caso y en este paso ya tenemos que B es igual a 135. Ya tenemos entonces el valor de dos variables. Nos faltaría el valor de A. Para encontrar el valor de A podemos utilizar cualquier ecuación, pero aquí en la ficha cogen la número 1 porque es muy sencilla. Entonces tenemos aquí la ecuación 1 que va a ser reemplazado C por valor de 60 y B por 135. Y ya tenemos el valor de todas las variables. Aquí está la conclusión y el resultado. El número de empresas cerradas a causa de la pandemia es Ambato 90 empresas, Babahoyo 135 empresas y Cuenca 60 empresas. Toda esta explicación para que ustedes resuelvan las siguientes actividades. Refuerza tu conocimiento con tu texto integrado de segundo de bachillerato en matemática desde la página 8 hasta la página 26.
y resuelve los ejercicios de la página 15, ejercicio 4 y ejercicio 5, literal C y D, en hojas extras para que las incluyas en tu portafolio. Aquí les dejo también lo que dice esos ejercicios y los problemas planteados, y adicional les dejo ya las ecuaciones planteadas y acá los resultados, las respuestas para que ustedes comparen. Que lo que ustedes tienen que hacer aquí es el proceso. Ustedes deben desarrollar las operaciones y deben llegar a estas respuestas. Con eso es mi aporte en este trabajo para que ustedes se vayan guiando y tengan una manera mucho más fácil de realizar estos problemas. Van a leer el planteamiento, van a observar que ya están las ecuaciones realizadas y solamente ustedes se enfocan en el proceso. De igual forma, en el ejercicio B del problema número 4, tienen el planteamiento. Yo les dejo ya las ecuaciones planteadas y las respuestas para que ustedes hagan el proceso. Y de igual forma los ejercicios y literal C y D, para que ustedes se vayan guiando. Lógicamente, para una mayor profundización, sus docentes de matemáticas deben hacer las explicaciones respectivas. Y el trabajo final de esta semana corresponde a las actividades de inglés. Es todo lo que les puedo explicar en este vídeo. Espero haberme hecho entender. Espero también mucho más que les ayude y que les facilite el trabajo en esta semana. Recuerden, ya lo he hecho yo, ahora te toca a ti. Dudas, comentarios, sugerencias en la caja de comentarios. Recordándoles que en la descripción les dejo los documentos y los links para que ustedes puedan revisar tanto de los textos como de este portafolio de sugerencias. Hasta aquí la explicación de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.